margen de los 8.000 pesos. Ni hablar que si no llegan a cubrir el mes con esos 8.000 pesos. Necesitan un excedente. Exactamente lo mismo pasa con los países a los cuales necesitan un excedente energético. Hay tres formas de conseguir, de tener excedentes energéticos. O se está parado arriba de un gran tanque de petróleo o de gas, que no es el caso de Argentina, o se tiene know-how, conocimiento, tecnología suficiente para poder exportar esa tecnología y poder conseguir energéticos, petróleo y gas a precios bajos para poder seguir desarrollando y tecnificando ese país, como el caso de Japón, que no es el caso de Argentina, o se tiene el poderío militar suficiente para apoderarse de un país que tenga grandes tanques de petróleo, que tampoco es el caso de Argentina. Entonces estamos en un caso bastante especial. De hecho, Argentina hace 2 años que lamentablemente está importando energéticos porque no nos autoabastecemos. Hay algo que siempre ha preocupado a los historiadores, por qué las civilizaciones nacen, crecen, tienen su apogeo y después terminan desapareciendo. Normalmente, si ustedes habrán estudiado historia, o sea, un profesor de historia, lo relaciona a el apogeo, al crecimiento armamentístico, y después termina la decadencia por conflictos sociales, conflictos políticos internos. Pero hay externalidades, hay cosas que pasan fuera de ese contexto que por ahí no las tenemos en cuenta. Y son justamente los recursos energéticos los que terminan, de alguna manera, haciendo caer esa civilización. Una de ellas, el Imperio Romano. 12.000 años vivió el Imperio Romano, 12 siglos. Pero digamos que el apogeo del Imperio Romano fue 300 años. Era un imperio que iba creciendo, se iba apoderando de nuevos territorios, se iba conquistando nuevos territorios ricos en el principal energético que tenía en ese momento, trigo, la comida. Y la fuerza bruta, que también eran los esclavos. A medida que iba conquistando territorio, cada vez iba siendo más grande y cada vez iba llegando a su apogeo, hasta que llegó un momento en que llegó a los límites, ese es en el siglo I, que siguió un par de siglos más del Imperio Romano, pero fue prácticamente dentro del apogeo del Imperio Romano. Tenía todo ese territorio, pero los territorios que le quedaban por conquistar, o no se dejaban conquistar, o no eran tan ricos. En Roma, durante 50 años, se regalaba trigo. Era casi un plan de jefe de hogar, algo parecido a lo que estamos ahora. Ya los romanos lo habían intentado, no eché la culpa a los políticos de ahora. Iba simplemente el ciudadano romano, iba a un lugar donde le regalaban el trigo necesario para el consumo del mes o de la semana. Cuando los recursos empezaron a escasear, ya esa persona, 50 años en esa época, eran prácticamente 2 generaciones. Imagínense, su padre había recibido el trigo gratis, el hijo estaba recibiendo el trigo gratis y un día se encuentra que no lo recibe más. Obviamente eso generó descontento, eso generó conflictos. Los soldados ya no podían cobrar lo que cobraban antes porque ya no tenían esas riquezas que tenían de los territorios conquistados, y terminó eso obviamente en conflicto social, y ahí sí los historiadores saben mucho más que yo en por qué termina la decadencia del imperio. Pero en definitiva es una cuestión termodinámica, es una cuestión de falta de energético, por lo cual termina el Imperio Romano y todos los imperios. Acá Capra hace un análisis particular de cada una de las civilizaciones, en las cuales todas tienen, fíjense, un nacimiento, un apogeo y una caída, y todas responden a cuestiones de este tipo, a falta de recursos. Un poco más simplificado, fíjense, la última que nombra Capra, la era de combustible fósil, la nuestra. La más empinada de todas, ¿no? La más vertiginosa. Estamos en el techo. Esta es fíjense cómo era la matriz energética en Estados Unidos. Esto es en 1851. La principal, prácticamente eran todas energías renovables, ¿no? De alguna manera. 53% eran las fuerzas de caballo. El 13% esclavos. No había algo de hidráulica, pero muy diferente a lo que son las matrices energéticas de hoy en día. Esta es la matriz energética que tiene hoy el mundo. 2008 no ha variado bastante. Casi el 50% dependemos del petróleo, casi un 25% del gas natural, un 10% casi del carbón, 50, 60, 75% estamos dependiendo del carbono, ¿no? Entre el petróleo, el gas y el carbón.
y la nuclear otro 10% más. La nuclear también, junto con el petróleo, el carbón y el gas, son energías no renovables. El uranio algún día se va a acabar. Y apenas un 7,6% pertenece a lo que es energía renovable. Revertir esta matriz es tremendamente difícil hoy en día. Es lo que les decía al principio. El hombre primitivo necesitaba 2.000 calorías por día. Algo que dice normalmente nosotros necesitamos muchísimo más que eso. Pero fíjense, el hombre de nosotros, en la era moderna, utilizamos 240.000 calorías, 120 veces más energía de lo que realmente necesitamos. Este hombre no difiere mucho de nosotros, pero él lo usaba solamente para alimentos. Nosotros empezamos, somos el único ser que adicionamos otras fuentes de energía para nuestro bienestar, ¿no? Y está bien que así lo hagamos. Lo que pasa es que hemos crecido muchísimo y hemos aumentado ese crecimiento cada vez más. Cuando empezamos a transformarnos nosotros, no digamos que es culpa de Watt, pero se inició casi con la era moderna a través de la primera máquina que funcionaba casualmente con un combustible fósil, empezó a funcionar con carbón, que en definitiva era máquina a vapor. Se calentaba agua, el agua generaba vapor, ese vapor salía por un tubo a presión, movía una turbina, esa turbina era solidaria a un magneto, ese magneto generaba energía eléctrica y ahí comenzó la era industrial. Esta es la máquina de Watt, la revolución industrial comenzó con esta máquina. El problema es que cuando empezaron a aparecer estas máquinas, todo el mundo quería estas máquinas, porque si no estaban obligados, una fábrica textil necesitaba instalarse al lado de un río para tener una noria para poder tener movimiento, pero no podía instalarse lejos del río porque cuando se iba del río no tenía una fuente de energía. En cambio, con esto podía instalarse en cualquier lado. Esto era maravilloso. El tema es que la primera máquina que existió en su momento, la primera máquina que existió la hizo, me parece ahí, Newcomen. Una máquina muy deficiente comparada a la que después hizo Watt. Watt es el mismo Watt de las lamparitas, ¿no? Es el mismo que lleva el nombre de la unidad de consumo de energía. Después aparece la de Watt, y la de Watt lo que tenía que era, con la misma cantidad de carbón, producía mucha más energía. Eso significó que las minas de carbón de Alemania y de Inglaterra, sobre todo, dijeron, bueno, estamos salvados, porque no alcanzamos a abastecer toda la demanda que tenemos de carbón. Pero apareció un señor, que es que se llamaba Jevon, que habló sobre una paradoja. Él decía que aumentar la eficiencia disminuye el consumo instantáneo, pero incrementa el uso del modelo, lo que provoca el incremento del consumo global. ¿Qué pasó? Las empresas mineras se encontraron con que había una máquina más eficiente, iban a necesitar entregar menos carbón, y es cierto, cuando empezaron a reemplazarlo, entregaban menos carbón, pero inmediatamente o al poco tiempo hubo más cantidad de usuarios que utilizaban la máquina de Watt, que era más eficiente, lo que significó un aumento global en el poco tiempo del consumo. Estas pantallas que ven ahí son muy eficientes, comparadas con las viejas tradicionales, las grandotas, que todavía tengo en casa. Pero el consumo de esas pantallas hoy es mayor de lo que era del consumo de las viejas pantallas, que consumían mucho más. Los viejos televisores que tenían sus padres o sus abuelos, o algunos que habrán conocido televisores a válvulas, terriblemente tenían un consumo terrible, pero difícilmente en una casa, primero que había pocas casas que lo tenían, pero difícilmente una casa tenía más de un televisor. Hoy, si les pregunto a ustedes, estoy seguro que más de un televisor tienen, al menos dos seguro. A pesar de tener un equipo más eficiente, hoy tiene un equipo mucho más eficiente, pero termina consumiendo más porque tiene más horas al día funcionando y tiene más cantidad de esos mismos equipos. ¿Se entiende lo que quería decir Jevon con eso? Los que son de Colón, yo les aseguro que estoy seguro porque pasaban ríos gallegos, 30, 40 años atrás, los autos que veíamos en la calle eran autos muy deficientes, eran Ford, Falcon, Dodge, Chevrolet, con grandes motores, que consumían muchísimo. Hoy tenemos autos mucho más eficientes que esos viejos autos que había hace 40 años atrás.
Sin embargo, el consumo de combustible por habitante, no hace falta que se lo diga, es muchísimo mayor de lo que era con los autos de mayor consumo. Uno de los asesores, este asesor de Bush, dice: no es realmente una buena solución energética que nos ayude a darnos más tiempo. La única alternativa es reducir nuestras economías, es parar de consumir, ya ni siquiera ser eficientes, parar de consumir. Es difícil entenderlo y es difícil ponernos todos de acuerdo, todo el planeta ponernos de acuerdo a dejar de consumir. Sobre todo sabiendo que el medio norteamericano consume 90 veces más que el medio del África subsahariana. Es difícil poder decir que el África subsahariana dice: che, a mí me está pidiendo que deje de consumir, y el otro consume 90 veces más que yo, decirle al otro, y el otro por supuesto que no quiere hacerlo. Bueno, es bastante complicado poder lograrlo. Después del carbón aparece la era del petróleo. Ese señor que se hacía llamar coronel, no era coronel, hizo el primer pozo, el segundo pozo que hizo allá en Pensilvania. A partir de esa, de 1859, se considera que comenzó la era del petróleo, porque comenzó, si bien había algunas manifestaciones de petróleo que se podrían, se usaban, tenían algún tipo de uso, comercialmente comenzó en 1859. Hasta el momento hemos consumido 140.000 millones de metros cúbicos de petróleo. Eso es lo que le hemos sacado a la Tierra, desde que Drake hizo su primer pocito ya en 1850 en Pensilvania. ¿Cuánto es esto? Yo lo comparo esto porque los santacruceños conocemos bien el río Santa Cruz, no es tan grande como pero para que tengan una idea, está el Paraná, está el Uruguay, está el Negro, y ahí nomás cerquita le sigue el Santa Cruz en caudal. Para tener una comparación, que son estos 140.000 millones de metros cúbicos, es más o menos 6 años y 4 meses que ese río, en lugar de correr agua, corría ese petróleo. Para más o menos tener una idea de la cantidad de petróleo que hasta ahora hemos consumido. Si tienen alguna duda, no dejen de preguntar, no se queden. ¿Van entendiendo hasta ahora? ¿Estoy yendo claro? El tema es cuánto nos queda. Fíjense, de la era del nacimiento de Cristo hacia atrás y hacia adelante, 10.000 años para cada lado, la era del carbón, del petróleo y del gas natural es esa. Nos tocó vivir una era privilegiada. Somos privilegiados. 200 años atrás o 200 años después, obviamente todo esto hubiera cambiado. No hubiéramos tenido la vida que hoy tenemos. Íbamos a estar en civilizaciones totalmente distintas. Somos privilegiados en este momento. Karl Winter, él es un alemán de la Asociación Internacional de la Energía del Hidrógeno. Él dice, como bien demostraba, que la primera, hasta el siglo XVIII, hasta bien entrado el siglo XVIII, fue la primera civilización solar. La única fuente que teníamos de energía era el sol. Con el sol teníamos las plantas y teníamos los alimentos, con el sol vivían los animales que también conseguíamos nuestros alimentos, pero no teníamos más energía disponible que la del sol. Ya en el siglo XIX aparece el siglo del carbón. En el siglo XX al carbón se le suma el petróleo y gas y la fisión nuclear. La fisión nuclear es la energía nuclear tal cual la conocemos. Él estima que el siglo XXI va a ser el siglo de la eficiencia energética, de las energías renovables. La segunda civilización solar, vamos a volver a echar mano del sol como fuente de energía, y tal vez el hidrógeno como vector energético. El hidrógeno tiene la ventaja que si lo podemos disociar del agua, sacar sus dos componentes, el oxígeno por un lado y el hidrógeno por otro, al quemar el hidrógeno volvemos a tener otra vez agua. Y por último, estima que el siglo XXII tal vez sea la era de la fusión nuclear. La fusión nuclear es la energía que tienen las estrellas. Todavía el hombre no ha podido desarrollarlo, están haciendo intentos, pero que todavía nos falta muchísimo para poder manejar la fusión nuclear, que es una energía muy distinta de la fisión, no genera residuos, es totalmente renovable, pero el manejarla es algo que todavía el hombre no ha llegado a poder hacer. Esto es cómo va creciendo el consumo en función de 3 tipos de economías. Las economías emergentes, los países en vías de desarrollo, las economías de transición, que son los que ven en rojo, que más o menos se mantienen iguales, y por último, las economías consolidadas del mercado, que van teniendo un pequeño crecimiento. Pero noten las economías emergentes, cómo están creciendo y cómo llevan a todo
toda la suma a valores realmente cada vez más altos, las estimaciones del 2020 al 2025, y no es culpa de las economías emergentes. Obviamente las economías emergentes tienen el mismo derecho de las otras economías de crecer. El tema es que el producto global de todas es la que nos está llevando a un consumo tan grande que el planeta no tiene recursos para poder dar respuesta. Esta es otra forma de ver la evolución de la energía en el hombre. No está en blanco y negro, pero fíjense el crecimiento a lo largo de los años del consumo del petróleo. Abajo de todo lo tiene el carbón, el petróleo está en blanco. El gas natural es el segundo, y por último arriba la electricidad primaria, que eso debería ser la energía hidroeléctrica, ¿no? Cómo los incrementos cada vez son mayores. Hay un libro de son sociólogos, ellos hablaban de, siempre se habla de los cuántos recursos nos quedan, y cuando les dicen cuántos recursos nos quedan, siempre tengan presente que les dicen cuántos recursos nos quedan si el consumo se mantuviera constante. No nos dicen las proyecciones del consumo que vamos a tener más adelante. Entonces se habla que sí, tenemos petróleo para 43 años, gas natural para 70 años, carbón para 200 años. Pero si consumiéramos como consume el medio norteamericano, todos en el planeta, todos esos recursos nos traerían solamente 19 años. Hay algo que tengan presente también, quiero que también lo conozcan. Cuando les hablan de reservas, cuando hablan de reservas petroleras, la gran mayoría de los casos mienten. La gran mayoría de los casos mienten. Hace pocos años habrán escuchado que las reservas que habían encontrado en Brasil, que hacía que Brasil era el Kuwait de Sudamérica, que Brasil se iba a abastecer, que era el Medio Oriente que teníamos acá al lado. Hace 3 meses atrás, Rousseff estaba hablando con Chávez tratando de importar petróleo de Venezuela porque no le alcanzaba. ¿Y qué pasó con las grandes reservas que había encontrado por afuera? Sin embargo, el día de los anuncios, los anuncios los había hecho Lula en su momento, al día siguiente las acciones de Petrobras subieron un 17%, de un día para el otro. Subir un 17% de un día para el otro las acciones de una compañía petrolera monstruosa como es Petrobras son millones y millones de dólares. Por eso no se engañen cuando les hablan de reservas, porque normalmente en la gran mayoría de los casos mienten. Y entonces hablan de reservas diciendo es la cantidad conocida de petróleo capaz de extraerse con las actuales tecnologías. Eso es reserva. Muy distinto a lo que es recurso. ¿Qué recursos son las estimaciones teóricas que influyen en reservas, cuya estación de procedimiento no es viable con las tecnologías actuales? Adelante, pasa. ¿Cuál es la diferencia de esa, de una a la otra? Si hoy habláramos de, y volvemos al shale gas, o al shale oil, o a la explotación o al fracking. Explotar fracking es tremendamente costoso. Ahora, si los números nos dan para poder sacarlo y venderlo, y el balance energético, el balance económico que hicimos en extraerlo, que es mucho más caro que en un yacimiento convencional, nos cierran los números, dejó de ser recurso para pasar a ser reserva. ¿Se entiende la diferencia? Reserva la que podemos sacar con la tecnología y sobre todo son los costos actuales. No podemos invertir 2 metros cúbicos para sacar 1 metro cúbico. Es simple, matemáticamente no nos sirve. Si eso es así, pasa a ser un recurso. Fíjense que en el mejor de los casos, en Argentina, del 100% del petróleo que hay en el yacimiento, solamente podemos extraer, en el mejor de los casos, el 20%. En el mejor de los casos. O sea que el 80% restante de petróleo todavía está allá abajo. Pero extraerlo es tan costoso que es recurso y no reserva. ¿Se entiende? Ahora, por supuesto, empiezan a poner los adjetivos para hacer parecer a las reservas, a los recursos, como reservas. Entonces empiezan a hablar de reservas activas, inactivas, identificadas, probables, posibles, inferidas, todo macaneo para tratar de convencer a los accionistas de que realmente tienen gran cantidad de petróleo, que en definitiva está el petróleo, posiblemente esté, pero no se puede sacar, al menos con las tecnologías y los costos actuales. La red es un geofísico del petróleo, dice las reservas son un cheque en blanco en el que ningún auditor puede llegar a comprobar sus fondos.
Cuando les vayan a hablar de reservas de Entre Ríos, sin haber perforado pozos, sin haber hecho desarrollo, y hacer desarrollo significa hacer muchos pozos alrededor de la reserva para comprobar medianamente su tamaño, cuando les hablan de metros cúbicos, de gas o millones de pies cúbicos, es mentira. Es mentira, yo se lo garantizo y se lo digo a cualquier político que se lo llegue a decir. Dígate que yo le dije que es un mentiroso, el que le dice, el que habla de reservas en Entre Ríos cuando todavía ni siquiera se ha desarrollado un área de explotación. Los yacimientos hay chicos, hay medianos, hay grandes y hay gigantes. De los gigantes, olvídense que en Argentina no existe ninguno, ni nunca existió ninguno. Pero sin embargo, en ese gran periodo de esos 20 años, del 81 al 2002, los yacimientos considerados grandes a gigantes, solamente se descubrieron 41. Las probabilidades que hay de encontrar grandes yacimientos de petróleo en el planeta son extremadamente remotos. Ya no vamos a encontrar un Loma de la Lata, un gran yacimiento gasífero, un Cerro Dragón en Chubut, un gran yacimiento petrolero. Ya las probabilidades de encontrar esos grandes yacimientos son extremadamente remotas, no solo en Argentina, sino en el mundo. Ya están todos descubiertos. Ahora quedan pequeños yacimientos o seguir explotando lo que ya existe. Las grandes reservas no están, pero se lo paso rápido. Medio Oriente, obviamente, lleva el 65% de las reservas. Cuando hablo de Centro y Sudamérica, Argentina ocupa un porcentaje extremadamente pequeño. Estamos hablando ahí de Venezuela, de Colombia, de Brasil. Esta es la distribución de las reservas de petróleo mundiales, que están más oscuras. Obviamente, fíjense Medio Oriente, que está bastante más oscuro de lo que es Europa y Asia, Estados Unidos. Estados Unidos principalmente, no por Estados Unidos en sí, sino Alaska, que le aporta mayor cantidad de petróleo. Fíjense lo clarito que está Sudamérica. Esto con respecto a reservas. Y fíjense con respecto a consumos, obviamente el mayor consumidor es Estados Unidos y Europa, Japón, algo de Australia, pero bastante claro el consumo está Sudamérica. Pero acá lo pueden ver mejor. Esta es una foto satelital muy conocida, donde muestra la iluminación, en definitiva está perfectamente relacionada con el consumo de energía, donde las partes más claras obviamente son los mayores lugares de consumo del planeta. Japón está clarito. Japón está claro, sí. Si se mira más dentro, igual toda Europa, fíjense todo lo que es la costa este de los Estados Unidos, ¿no? En el mundo, de los 1.500 yacimientos considerados grandes a gigantes, en ellos está el 94% de las reservas. De estos 1.500 yacimientos, insisto, Argentina no tiene ninguno. Los yacimientos están en Medio Oriente, posiblemente algunos en el Mar del Norte, algunos puede estar en África, algunos puede estar en Venezuela, pero el 94% de las reservas están en esos yacimientos. Y de los 400 más grandes, llevan entre el 60 y el 70% de las reservas. Con esto lo que le quiero decir es que el petróleo está concentrado, a pesar de que muchos países tienen petróleo, pero los grandes yacimientos están concentrados en distintos puntos del planeta. Ahora bueno, ¿qué pasaría si mañana aparece en el diario y esta noticia, ¿no? La producción mundial de petróleo acaba de tocar techo. Se espera que en los próximos años se disparen los precios en los mercados mundiales. Es real. Si llega a tocar techo, si la producción no puede crecer, la demanda sí va a seguir creciendo. Obviamente la única forma de poder frenarlo es incrementando los precios. Un señor que se llamaba King Haber hizo lo que se llama la curva de petróleo y determinó el techo de producción de petróleo, o el pico de petróleo, o el pico de petróleo. Él dijo en 1956, un norteamericano, él estudió todos los yacimientos que había en Estados Unidos. Dijo, la producción va a ir creciendo, pero yo estimo que alrededor de 1970 esta producción va a tocar techo. 1956, para quien conoce de autos, los autos del año 56, autos que consumían un montón de combustible, grandísimas cilindradas, y los norteamericanos estaban acostumbrados a cargar un combustible realmente barato. Y dijeron, 1956, a nosotros me decían que en el 70 se va a acabar el petróleo es baratísimo, a Estados Unidos no se le puede acabar nunca el petróleo. Sin embargo, esto ocurrió en 1970, en Estados Unidos se llegó al techo de producción de petróleo. A partir de ahí Estados Unidos empezó su dependencia
con el petróleo, sobre todo del Medio Oriente. Desde 1856, desde el señor, el simpático coronel Drake, que descubrió el primer pozo de petróleo, hasta 1970, Estados Unidos consumió 36.000 millones de metros cúbicos. Ahora, en los primeros 100 años consumió la mitad, y en los últimos 10 años la otra mitad. Eso lo que demuestra es el incremento del consumo. O sea que no solamente la población va creciendo, sino que el consumo se va incrementando muchísimo más exponencialmente de lo que es el propio crecimiento poblacional. Ahora, eso lo hizo Haber para los Estados Unidos. La red, que hablaba del cheque en blanco, junto con Campbell, hicieron otro estudiando 18.000 yacimientos en todo el planeta y vieron cómo se iba a comportar el techo de petróleo para toda la humanidad. Eso lo hicieron en el año 98, obviamente que ya tenían tecnología, se tenían computadoras, se tenían software que les permitían poder desarrollar esto mucho más fácil. Y dijeron que en el año 2010, hace 2 años atrás, el planeta iba a llegar al techo de producción de petróleo. Hay muchas organizaciones que hablan sobre este techo de producción de petróleo, pero fíjense, 2005, 2006, 2008, 2010, 2010, 2010, 2016, 2020, y algunos como la Shell, la compañía petrolera dice que 2016. En este caso, en muchos de estos casos, lo que hacen es incluir a los petróleos no convencionales, pero yo les aseguro que si no fuera en 2010, es en el 2012 o será en el 2013, pero estamos dentro de al menos el margen de 5 años de error que podemos dar del techo de producción del petróleo. En cualquier momento la producción, o va a ser manifiesta, la producción mundial de petróleo va a empezar a declinarse y el consumo, como sigue creciendo, adelante, sigue adelante. Acá tiene adelante. Y el consumo, como sigue creciendo, obviamente va a significar lo que aparecía en las noticias, que los precios se disparen y que lo va a significar, obviamente, tener economías totalmente reducidas en todos los países donde no disponemos de estos recursos. Esta también es otra de las curvas, simplemente lo que hacen la suma de cada una de las regiones, pero el techo está más o menos en el 2010. Hay un montón, en internet pueden encontrar un montón, acá tiene un montón más. Fíjense, todos los que piensan cuándo va a llegar el techo del petróleo, esto es una realidad, esto no puede negar nadie puede negar que el petróleo se va a acabar, todos somos conscientes de eso, el problema es a partir de cuándo. Bueno, fíjense que todos andan alrededor, 2012, si miran la recta, la mayoría caen en 2012, el resto son curvas que normalmente, como el caso acá de la número 2, toma en cuenta los convencionales y los no convencionales, esa es la estimación con esta explotación no convencional, antes de que esto fue determinado, antes de que se detuviera, como se ha detenido, que ya vamos a hablar de los demás, en varios países este tipo de explotación. Si las presiones sociales hacen que esto se detenga, esa curva ya no existiría y tenemos que empezar a echar mano de otro tipo de fuentes de energía, sin lugar a dudas. Esto es Argentina, esto es la matriz energética, del año 70, 80, 90, 2000, y 2009, 2010 que no ha cambiado. Fíjense, 35 y 56, casi el 90%, más del 90% de nuestra energía primaria depende de los hidrocarburos, tanto del gas como del petróleo. Somos tremendamente dependientes, con el agravante de que no tenemos petróleo y gas suficiente para abastecernos. El año 2010 ya no lo tenemos más. Este es el techo de producción, esto es el Instituto Argentino del Petróleo y Gas. Este es el techo de producción del petróleo. Fíjense la producción diaria del petróleo, cómo fue creciendo, y aproximadamente 97, 98 llegamos al techo y a partir de ahí nunca más lo recuperamos. Hoy estamos produciendo prácticamente lo mismo que el año 92, y sigue hacia abajo. Otro más, siempre seguimos hablando de Argentina, a diferencia acá estamos de 1911 en adelante, el techo de producción de petróleo más o menos también en la misma fecha, estamos hablando del 99, 98, y el de gas se ha desplazado un poquitito porque acá lo empezamos a consumir un poco después, pero estamos hablando del 2003, 2004, el techo de producción de gas.
Hoy dependemos del petróleo venezolano y dependemos del gas de Bolivia y de Qatar, ¿no? Es que está entrando de Qatar, es el que entra con buques criogénicos en Bahía y en Escobar. Una pregunta. Sí. ¿Eso se debe a que no hay petróleo? No. Porque el gobierno decía que por ahí los españoles no estaban invirtiendo, que por eso estaban haciendo... Las probabilidades, usted decía, las probabilidades de encontrar nuevos yacimientos son extremadamente remotas. Entonces la probabilidad de revertir esa curva es tan difícil que difícilmente se riega. Podemos llegar a tener algunos saltitos, pero la curva descendiente ya la comenzamos en esa fecha. A las compañías es simple, a las compañías, vos tenés una compañía petrolera, cuando más petróleo saques, más dinero vas a ganar, no te conviene tener una compañía petrolera que no produzca. Yo no sé hasta qué punto de negocio, pero seguramente no va a revertir la situación energética, más sabiendo que IPF apenas maneja el 30% del mercado. Esto es la reserva. Alguna vez habrá escuchado, tenemos reservas para tantos años. Como hablábamos en otra de las diapositivas, cuando se habla de la reserva, dice, bueno, hay tanto gas, hay tanto petróleo, suponemos que con el consumo actual vamos a llegar hasta tantos años más. El tema es que al año siguiente se descubren más reservas, entonces eso aumenta. O uno se da cuenta que las reservas que había encontrado no eran reales y bajaron, o que el consumo aumentó, entonces eso va cambiando permanentemente. Pero en todos los casos, lo que está en color claro son los años de reservas que había cada año, desde el año 80 hasta el 2006, de gas, y las que están en azul son las de petróleo, ¿no? Hoy tenemos reservas para menos de 10 años, en los dos casos. Lo que fue increíble es el gas, la caída que tuvo el gas. Ellos en el 90 teníamos reserva para 32 años. O sea que significaría que hasta el 2022 tendríamos gas. Y fíjense que estamos en el 2000 y no llegamos más alrededor de los 8 años de reserva. Esto es a nivel mundial. Lo que está en amarillo es el crecimiento de la población y fíjense el crecimiento del consumo. Y esto es claro, es razonable. Acuérdense de la casa de sus padres, de sus abuelos. Piensen cuántos electrodomésticos tenían, cuántos televisores, como habíamos hablado hoy, qué vehículos tenían, en todo caso si lo tenían, cuánto tiempo lo usaban, cuánto tiempo tenían prendida la luz, cuánto tiempo miraban televisión. Y ahora miren su casa, cuántos televisores tienen, cuántos electrodomésticos, cuánto tiempo tiene encendida la luz. Obviamente el acondicionado estoy seguro que hace 30 o 40 años difícilmente lo ha repetido. Obviamente eso ha hecho que el consumo individual haya crecido al margen de que la población también va creciendo. Sin embargo, la distribución de la energía en el planeta no es tan equitativa. Los que más consumen cada vez más, pero sin embargo hay 1.440 millones de personas en el planeta que no tienen energía eléctrica. Cuando se acabe el petróleo del África subsahariana, que le decía que consumía 90 veces menos que el medio norteamericano, le diga, mira, a partir de ahora no vas a poder usar celular, a partir de ahora no vas a poder viajar más de vacaciones en el auto. Una persona que debe estar con una caña, una lanza, para poder buscar el alimento. Obviamente que la afectación que va a tener esa persona cuando los recursos se acaben no va a ser la misma, por lo que hablábamos incluso al principio, ¿no? de los problemas que existieron en las civilizaciones antes de caer, que es lo que va a tener los países de gran consumo. Esta es otra mostrando la evolución de la producción de la demanda de energía, cómo ha crecido, cómo viene creciendo la demanda de petróleo, a pesar de que el petróleo va cayendo, fíjense que totalmente contrapuesto a los recursos que estamos teniendo. Cada vez tenemos menos recursos, sin embargo, el crecimiento de los consumos de petróleo y de gas en amarillo, de petróleo en Bordeaux, cómo van aumentando. Y fíjense las energías renovables que han estado disponibles siempre, y siempre las ha utilizado el hombre desde sus inicios, las ha dejado de usar nada más en esta época industrial, apenas tienen un muy leve crecimiento. Y esta es otra, este es el precio del petróleo. Obviamente el precio del petróleo va creciendo y lo más probable es que siga creciendo en cuanto la demanda sea cada vez mayor y la oferta cada vez menor. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio de Bartlett. Uno cuando se le hace difícil saber
¿qué va a pasar con ese crecimiento de consumo y con ese crecimiento de población que hay en la humanidad? Es difícil de poder predecirlo en poco tiempo porque uno no tiene conciencia de lo que Padre le explica muy bien, que se llama el crecimiento exponencial. Pero vamos a hacer un ejercicio, a ver si pero espero les interese y les quede claro sobre todo. Esto es una fórmula para crecimiento exponencial. ¿Qué significa? Con esta fórmula yo puedo saber cuánto tiempo falta para que algo se duplique. Abajo se pone el crecimiento, el porcentaje que va a tener cualquier cosa, dinero, población, lo que se les ocurra al año. Es un valor anual, se pone un porcentaje anual. Y arriba 70, mira, no es 70, pero es un valor muy cercano a 70, se lo divide por ese crecimiento y nos va a decir en cada cuántos años ese dinero, por ejemplo, si lo pusimos en el banco, se va a duplicar. Vamos a ver un ejemplo para que les quede claro. En el año 85 se anunció que la población mundial era de 5.000 millones. El año pasado, fines del 2011, ya éramos 7.000. Pero en el 85 éramos 5.000 millones. Y se decía que el crecimiento era del 1,7% anual. Si dividimos 70 dividido 1,7 nos da 41 años. Eso significa que la población mundial cada 41 años se duplica. Significa que si en el 85 éramos 5.000, en el 26 vamos a ser 10.000 y en el 67 vamos a ser 20.000 millones de personas. Insostenible. Algo va a detener esto. Pero matemáticamente esta es la ecuación con la cual respondemos nuestro crecimiento de habitación, nuestro crecimiento de población. A ver esta. Si pongo $1, más o menos los bancos trabajan a ese valor, el 7% de interés anual en dólares. O sea, si yo pongo $1, al año voy a tener un 7% más. Ahora, ¿qué pasa si una persona, ustedes dicen, yo quiero que mis descendientes dentro de 300 años tengan el ahorro que yo hice hoy de $1? Hoy puse $1, 5 o 6 pesos, al banco a una tasa del 7%. Dentro de 300 años, ¿qué se imagina? Uno que tira una cifra, no hay problema, guarda la curva, nadie sabe que la tira y no hay problema equivocarse. Dentro de 300 años, ¿cuánto puede llegar a cobrar ese descendiente? 300. Valor cualquiera. ¿Más que o menos que en todo caso? ¿Puede llegar a $1 millón? 10. ¿Puede llegar a $1.000? Todo a la 30. ¿Alguno está más cerca de 1.000 que de $1 millón? Para mí es $1 billón. ¿Cerca del millón? Billón. ¿Eh? Billón. De $1 billón, o sea, $1.000 millones. $1.000 millones de dólares. ¿Alguno? No, si falta. ¿Alguno tiene otro valor? A ver. Significa 70 dividido 7, cada 10 años ese dólar se va a duplicar. O sea que si hoy pongo $1, dentro de 10 años voy a tener $2. Parece poquito, ¿no? Y dentro de 20 años voy a tener $4. 300 años dividido 10 años se va a multiplicar 30 veces. Sería 2 elevado a la 30, sería así, más o menos, 1.073 millones de dólares. Va a recibir dentro de 300 años quien cobre ese plazo fijo. Por supuesto, siendo realista, esos 1.073 millones de dólares le va a servir para comprar seguramente algo más barato que lo que compra hoy con $1. Pero eso es crecimiento exponencial. Cuando crecen las cosas exponencialmente, a veces se nos hace difícil calcular realmente la magnitud que vamos a tener en el corto tiempo. Y ahora sí quiero hacer un ejercicio y quiero que me ayuden. Había una botella dentro de la cual había una bacteria. Las bacterias, para los que saben biología, se acuerdan algo de biología, se dividen como las células por mitosis. O sea, la misma bacteria se divide en 2. Esas 2 se vuelven a dividir, se hacen 4. De 4 se hacen 8, de 8 se hacen 16 y así se va multiplicando. Esta bacteria lo hacía, se dividía por mitades cada minuto. Al minuto había una primera bacteria, al minuto había 2. Al minuto siguiente, al minuto 2 había 4. Al minuto siguiente 8, 16, 32 y así iba creciendo y la botella se iba llenando. A los 60 minutos la botella se llenó. La botella colapsó. El hábitat que tenían estas bacterias colapsó al cabo de 60 minutos de haber crecido de esta manera exponencial. La pregunta es, ¿cuánto tiempo suponen
Si en 60 minutos se llenó, si las bacterias se duplican cada minuto, más o menos, ¿cuánto tiempo calculan que ha demorado llenarse la mitad de la botella? 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto se llena por completo. Por completo se llena en 1 minuto. ¿En cuántos minutos? Si se va duplicando, se llenó la mitad. 59 segundos. ¿Cuánto? 59 segundos. 59 segundos. ¿Están de acuerdo? Un 10 para tu nombre. Richard. Y 59 segundos, porque al minuto siguiente se duplican, como está la mitad, al minuto siguiente se duplicaron y llega a completarse la botella. Bien, Richard. Esto fue pasando en los últimos 5 minutos. A las 12, al minuto 60, estaba el 100% de la botella llena. 1 minuto antes, la mitad. 2 minutos antes, una cuarta parte, o sea, el 25%. En el 57, un octavo. En el 56, un 16avo. Y 5 minutos antes del colapso, había un 32avo. Es más o menos un 3%. Un 3% de la botella estaba llena, las bacterias, de muy poquitito de la botella, las bacterias habían vivido dentro de esa botella 55 minutos, pero solamente le quedaban 5 para colapsar. Parecería mentira, no tenían apenas el 3% de la botella llena, miraban para arriba, el 97% de la botella vacía, y le faltaban 5 minutos para colapsar y habían vivido 55 minutos. Pero estas bacterias no eran tontas. Entonces mandaron una expedición. Dijo, vayan a buscar otra botella. Y salió una expedición de bacterias a buscar otra botella. Y tuvieron suerte. Encontraron 3 botellas más. Las salvaron. Habían vivido 55 minutos, tenían apenas el 5% de la botella llena, les quedaba el 97% de la botella vacía y todavía tenían 3 botellas más. Se habían salvado. A ver qué pasa. 2 minutos. Se llega al minuto, a los 60 minutos se llega la primera botella, como se duplican por minuto. Al minuto siguiente se llega la botella 1 y 2 y al otro minuto se llegan las 4. O sea que de los 55 minutos que habían vivido y de los 5 que les quedaban, las 3 botellas les sirvieron para vivir 2 minutos más. ¿Se entiende lo que es crecimiento exponencial? ¿Se entiende? Vamos a los recursos energéticos. Nos queda petróleo para 43 años, gas natural para 67, 68, carbón para 200 años. Esos son los que más o menos están estimando. Carter dijo que en la década del 60, todo el 60, del 60 hasta el 70, se había consumido la misma cantidad de petróleo que se había consumido en toda la historia de la humanidad hasta ese momento. Eso significa que hasta el 60 se había consumido eso. Tomemos que eso es la cantidad de petróleo que se había consumido hasta el 60. Entre el 60 y el 70, como dijo Carter, se consumió la misma cantidad, ya lo explicamos. Entre el 70 y el 80, la duplicamos otra vez. Cada 10 años se duplica. Entre el 80 y el 90, y entre el 90 y el 2000. Ahora tenemos reservas para 43 años, nos están diciendo. ¿Está bien? 2000. Esos son los 43 años que nos quedarían de reservas. Entre el 2000 y el 2010, el doble. Y entre el 2010 y el 2020, el doble. Obviamente nos pasamos de las reservas que nos quedan. ¿Se entiende lo que es el crecimiento exponencial y el crecimiento del consumo? ¿Algunos se quieren hablar de obsolescencia programada? La obsolescencia programada es eso, es comprar, tirar, comprar. Es algo que permanentemente nos inculcan en las revistas, en los diarios, en la moda, en las personas que están al lado nuestro, en la televisión, en el cine, en todos lados. La obsolescencia programada es algo que hizo Bernard London allá por el 32, en la época de la recesión en Estados Unidos. Lo que quería era reactivar la fábrica. ¿Reactivar la fábrica de qué manera? Hacer productos que duren poco tiempo, que se rompan en poco tiempo. Y eso no hace falta que les diga. Hoy estábamos hablando con él. Una lámpara de este cañón cuesta 3.500 pesos y el cañón vale 5.000. O sea, la idea es que compren el cañón para que después se les rompan las lámparas en poco tiempo y puedan comprar la lámpara, porque el negocio no está en la lámpara, el negocio no está en la tinta en la impresora, no en la impresora. Y lo repito cada vez que tienen
compran una impresora y tienen que cambiar la tinta. La idea es esa, la idea es que se rompa en poco tiempo, entonces eso se reactiva la industria. No está mal, si uno lo mira desde el punto de vista, está bien. Eso hace que no haya recesión y haya más fuentes de empleo. Pero el problema es que ¿hasta cuándo podemos sostener ese ritmo? Ese ritmo de aparece el último celular, tiramos el anterior y compramos ese que a los 2 o 3 meses, a los 2 a 3 meses otra vez el celular no sirve más y volvemos a tirar y comprar uno nuevo. Bueno, esto es totalmente insostenible. Era sostenible tal vez en la época de la recesión. En el 54 Steven fue que lo impulsó en Estados Unidos y a partir de ahí en el mundo se ha hecho. Por eso hoy cuando compramos una prenda nos dura 1 año, 2 años en el mejor de los casos. Y estén totalmente convencidos que estamos en condiciones de fabricar telas. Adelante, adelante. Estamos totalmente en condiciones de fabricar telas que duren toda la vida, pero si duran toda la vida se pararían las fábricas. Seguramente muchos de ustedes o sus abuelos o sus padres dirán las cosas que fabricaban antes duraban mucho más de lo que duran las que se fabrican ahora. Y es cierto, hoy están bajo este régimen de obsolescencia programada. No quiero entenderme sobre eso, pero les doy el caso de la lamparita. Cuando Edison hace la primera lamparita eléctrica, la lamparita duraba 2000 horas. La primera lámpara eléctrica duraba 2000 horas. Hoy cuando van a comprar lamparitas de filamento, les dice que la duración es de 1000 horas. Se pusieron de acuerdo todas las compañías eléctricas para diseñar una lámpara que a las 1000 horas se rompiera. Pero bueno, es otro tema. Pero es parte de lo que hace que cada vez consumamos más. Pero no solo consumamos más, sino acá, mirá, tenemos que hacernos cargo de lo que estamos tirando y obviamente estamos provocando esto, consumiendo recursos para producir bienes y servicios, para tirarlos, para volver a seguir sacando recursos, y no es un ciclo cerrado, sino es un ciclo totalmente abierto, un ciclo que hasta ahora es insostenible. En este momento es insostenible. Bueno, ella es, junto con su esposo, una socióloga que hicieron justamente los límites de crecimiento, se lo habían hablado de diapositiva, y bajé este extracto de su libro. Si se mantienen las tendencias actuales del crecimiento de la población mundial, industrialización, contaminación ambiental, producción de alimentos y agotamiento de los recursos, este planeta alcanzará los límites de su crecimiento en el curso de los próximos 100 años, el resultado más probable sería un súbito e incontrolable descenso tanto de la población como de la capacidad industrial. Esto es lo que le ocurrió, esto es historia ya pasada, esto le ocurrió, como lo hemos visto, a todas las civilizaciones que nos predecían. Un poco más pesimista, el que hizo la hipótesis de Gaia, Lowell, dice: no tiene ningún sentido salvar el planeta porque no podemos hacerlo. No somos lo suficientemente inteligentes para hacerlo. Eso lo dice, no eran inteligentes como las bacterias, ¿no? Que salieron a buscar más botellas. Dice: si se salva, se va a salvar a sí mismo, como siempre lo ha hecho. Así que lo mejor que podemos hacer es disfrutar la vida lo mejor que podamos. Yo con esto difiero de Lowell. Yo creo que, a pesar de su posición pesimista, y si viviera en Estados Unidos tendría una posición de él, como si viviera en cualquier país europeo, si viviera en los países de alto consumo asiático. Pero nosotros estamos parados dentro de una región muy particular, como es nuestro país. Hoy hemos, la WWF, a lo mejor la han visto, es la que tiene el osito panda chiquito que se ve allá. La Fundación Vida Silvestre depende del Foro Mundial para la Biodiversidad, la WWF. Ellos emiten cada 2 años un informe que se llama Planeta Vivo. ¿Cuánto le estamos sacando al planeta y cuánto el planeta puede, por sus propios medios, recomponer lo que nosotros le estamos sacando? Hay para eso una línea que se llama la línea de translimitación ecológica. En el año 1970 pasamos esa línea. ¿Qué significa? Hasta el año 1970, todo lo que le sacamos en biodiversidad al planeta, el planeta necesitaba 1 año para recomponerse. Le sacamos durante 1 año y al año siguiente el planeta estaba en las mismas condiciones que lo habíamos nacido al inicio de ese año. Eso pasó hasta el 70. A partir del 70 empezamos a consumir más de lo que el planeta nos daba. En términos
financiero, podríamos decir, estábamos sacando los intereses más el capital. ¿Está bien? Lo estamos haciendo. Hoy nos estamos consumiendo 1,5 planetas. Se estima que para el 2030 vamos a llegar a los 2 planetas. Obviamente, el uso de tierra urbanizada, la sobreexplotación pesquera, la deforestación, el sobrepastoreo, el sobrecultivo y las emisiones de carbono hacen que el planeta no da abasto para poder recomponerse del impacto de biodiversidad que nosotros le estamos dando. Ahora, fíjense cuáles son las mayores biocapacidades del mundo. Estamos hablando de las mayores biocapacidades del mundo, obviamente que depende no solo de las características de su país, sino de la superficie que tiene cada uno de sus países. Brasil, el principal, China, Estados Unidos, la Federación Rusa, India, Canadá, Australia, Indonesia y noveno somos nosotros. Estamos parados arriba de la novena biocapacidad del planeta. O sea que lo que decía Robert, lo que sentémonos a descansar porque esto ya no tiene arreglo, nosotros estamos parados en un lugar privilegiado que no está parado el medio norteamericano, que no está parado el medio japonés, que no está parado el medio europeo. Nosotros tenemos una posibilidad muy distinta a la posibilidad que va a tener el resto de la civilización cuando los recursos se acaben. Y si a esto, y esto lo digo yo, le sacamos los países que tienen estrés hídrico. Estrés hídrico significa que no tienen agua suficiente para abastecerse o que el agua que tienen está tan contaminada que no la pueden utilizar. Como es el caso de India y China, nosotros subimos 2 lugares más. Estamos séptimos. Si tomamos en cuenta los países que tienen estrés hídrico, que Argentina no lo tiene. ¿Está claro esto? Bueno, algunos teoremas técnicos. Pero no es para que se bajoneen. Les dije, estamos en la novena biocapacidad del planeta. Dice, si la consecuencia última del crecimiento de la población es la miseria, entonces la población crecerá hasta que la miseria sea lo suficientemente grande para detener ese crecimiento. Un teorema técnico, por supuesto. Una variante optimista del teorema técnico. La teoría del ajuste. ¿Cómo? La teoría del ajuste. La teoría del ajuste. Hay que ajustar. Si hay alguna cosa que no sea la miseria y muerte, que pueda poner freno a una operación creciente, entonces la población no tiene por qué crecer hasta encontrar la miseria y la muerte, y podría ser próspera de manera sustentable. Obviamente tenemos que encontrar cuál es esa cosa que pueda detener la miseria y la muerte en esta variante optimista. Resumiendo, estamos ética y moralmente obligados a reconocer que el crecimiento del uso de los recursos de cada individuo, de una población también en crecimiento, es la causa principal de todas las crisis ambientales y de recursos que sufrimos hoy en día. Este crecimiento de la población, acompañado a un incremento individual del consumo de cada uno de nosotros, obviamente es lo que hoy estamos sufriendo, estas crisis ambientales y en la falta de recursos. Es real. Seguramente ustedes dirán, pero no es equitativo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay quienes consumen por el resto que no está consumiendo. Ese consumo de 1,5 planetas no lo estamos ocasionando todo, lo está ocasionando apenas un porcentaje muy pequeño de la población mundial. El resto no lo está haciendo. ¿Qué podemos hacer? Los dos extremos. Podemos seguir creciendo en población indefinidamente, junto con esto obviamente con consumo, y no tendremos más remedio que ir disminuyendo indefinidamente los recursos por persona hasta que seamos muchos y cada uno de nosotros no tenga prácticamente nada. Eso sería uno de los extremos. El otro, podemos hacer al revés, de crecer la población indefinidamente para poder disponer cada uno cada vez de más recursos hasta que haya una sola persona que lo tenga todo. Sería el otro extremo, ¿no? Obviamente los dos son vectores. Está pasando. Sí, no sé. Estabilizar la población en el consumo de recursos por habitantes en un nivel que decidamos y dejar de usar cualquier recurso a nivel que lo haga agotable, como lo estamos haciendo. Esto es lo que deberíamos hacer. El tema es ponernos de acuerdo. No sé si alguno vio Un Mundo Feliz, creo que hubo una versión posterior de Huxley. Mostraba un mundo organizado. Eso estaba muy relacionado con la Guerra Fría norteamericana, pero él decía que los hechos no dejan de existir porque sean ignorados. Y por supuesto que mucho menos porque sean negados, ¿no? Los hechos existen, son reales, están. Bueno, ¿cuántos minutos me quedan? Ahora sí les voy a hablar de fracking, pero quería
mostrarles esto, pintarles un panorama global de la situación energética del planeta, de lo que es el crecimiento exponencial y que no es tan simple decir, no, algo inventarán, algo pasará que va a revertir esta situación, sobre todo de las demandas energéticas, la gran demanda de consumos en este mundo consumista que tenemos y cada vez consumimos más y que el planeta obviamente ya no tiene recursos para poder abastecer a los 8.000 ya más, perdón, los 7.000 ya más de los 7.000 millones de habitantes que somos en este momento. Ahora les voy a hablar de fracking. Pero les quedó más o menos claro, les quedó esta duda. ¿Quieren que hagamos un ratito de un break? Les muestro el fracking ahora, no sé cómo están de agua, secando la cara. Sí, por ahí no sé si les parece, hacemos una... Hacemos 5 minutitos, ¿les parece? Si quieren ir al